Bueno, Episodio 4. en este episodio 4 vamos a intentar dar un cierre armónico con lo presentado anteriormente. Y la idea sería acá tratar de ver lo fáustico, si se quiere. O sea, como ver esa síntesis que la obra propone y verlo reflejado en nuestro día a día, si se quiere, Claro. ¿no? Porque la palabra Fausto, que es un nombre, se terminó convirtiendo en un adjetivo por esta obra. Lo fáustico. O sea, la búsqueda incansable del conocimiento y el progreso indefinido que hace que el humano caiga en vez de asentarse, ¿no? Porque es una búsqueda sin sentido, sin orientación. Recomendamos el libro de Oswald Spengler, La decadencia de Occidente, donde habla puntualmente de este tema y cómo las tradiciones desde la antigüedad se fueron degradando hasta llegar a nuestros tiempos. Y continuamos. No hemos tocado fondo todavía. Sí, entonces, ¿qué podemos nombrar como fáustico en esta época, Franco? Perdón. Bueno, lo que podemos ver en este momento, también de lo que está viéndose en lo fáustico en nuestra realidad, puede tener que ver también con estos virus que ahora nos tiran o que ya nos venían tirando, no sabemos bien. Toda la cuestión transhumanista también, y también la modificación genética, ¿no? O sea, todo lo que tenga que ver con el hombre para ser una máquina o el hombre para ser de vuelta más animal de lo que quizás ya tenía, Claro. ¿no? Y trasladar al humano entre esos dos polos, una parte máquina y otra parte más animal, más inferior, ¿no? Claro, vos fíjate, manipulación genética. Manipulación. O sea, el humano quiere manipular, quiere dominar. Genética, de ahí viene la palabra genio. Claro, pero es el genio en el sentido más denso que lo podemos encontrar. No es manejar su genialidad. Claro. No. Jugar a ser dioses, con los cuerpos, claro, y con la materia, digamos, de los carnes, los huesos y la sangre, digamos, básicamente. Después, por ejemplo, y a partir del último año, yo creo que todos nos hemos enterado, y si no, ya sería hora, de que se enteren qué es lo que es un virus quimera. La quimera es una figura alquímica, porque es un animal que, depende de las descripciones, pero es un animal con 3 cabezas, cabra, león y serpiente o dragón, o con cabeza de león, en la espalda cabra y una cola de serpiente. Es una mezcla inestable, ¿no? No es algo cristalizado, sino que es algo que se ha quedado a mitad de camino y que promueve eso, la inestabilidad, el caos, el desorden, ¿no? Exacto. Sí. No, bueno, y eso, virus muy peligroso, si lo hay. Pero bueno, en eso está ahora sondeando toda la cuestión de la ciencia, ¿no? Claro. O sea, en vez de la ciencia estar apuntada desde hace tiempo, ¿no?, a construir, está una ciencia destinada a destruir, claro, todo lo que hay en este plano, desde bombas hasta todos estos virus, que no es nada más que otro tipo de arma, digamos, ¿no? Usado a favor de algunos y en perjuicio de otros. Después también tenemos que ver la degradación, ¿no? O sea, ese sería como el factor común que se intenta ver en este plano. O sea, es la degradación de las cosas. Sí. No es que lo estamos elevando, haciéndolo más sutil, yendo hacia lo rojo, digamos, claro, sino que cada vez estamos yendo más hacia lo negro, hacia lo denso, hacia lo oscuro. Y ahí también, bueno, aparece también la cuestión del dinero virtual, las minas de Bitcoin. Eso explica cómo es lo de, para el que nunca ha buscado, básicamente a partir de energía que se hace, como se haría para crear algo que tenga valor, bueno, se intenta minar algo a partir de un programa y a partir de diferentes o placas de video, diferentes mecanismos de hardware, para crear algo que supuestamente tiene valor en la virtualidad, a partir de la energía inyectada por esos mecanismos, ¿no? Y en donde los mineros, o sea, que generan su Bitcoin, después intercambian esas monedas, se venden en un plano virtual por dólares u otras monedas, con otras personas que ofertan y demandan,
y a partir de ahí supuestamente se genera cierto valor. Un valor absolutamente líquido, absolutamente artificial, porque se maneja precisamente en la virtualidad. Claro. Y todos estos mineros también remiten a la cuestión del mito de Enki y Enlil con respecto a los mineros que mandaban a minar precisamente en beneficio de amos, ¿no? Claro. Y esto también, o sea, todos los que hablan ahí parece que son todos ricos, que descubrieron la pólvora, que tienen minas de oro. No significa que no estén haciendo dinero efectivamente, pero que pueden perder todo eso de un plumazo. Es un dinero, ¿cómo sería? Como un castillo de naipes, Claro. es como un espejismo que en cuanto te despertas te das cuenta Que un día se levanta Tesla, el dueño de Tesla, Elon Musk, y dice, mira, nosotros vamos a vender los autos con Bitcoin, y sube el Bitcoin. Otro día dice que no lo van a hacer, y va. Y en ese entramado, bueno, ahí hay esa la entelequia del dinero, ¿no? Claro. Va llegando a su punto máximo, donde en algún momento va a rebotar y todo eso va a volver a ser como era antes, quizás, si estamos en esta etapa del retroceso de los tiempos. Claro. ¿Por qué nombramos todo esto? Porque en la historia de Fausto, en la segunda parte, Mefistófeles inventa una moneda que se apoya en la nada misma para dársela a un emperador. Papeles, claro. Ubiquémonos en el año en el que se escribe esto. Y el emperador, por un instante, cree que ha solucionado los problemas de su pueblo y después todo se va en picada porque era ilusorio. Exacto. Es decir, lo que vivimos constantemente de las crisis económicas son porque están apoyadas en la nada misma. Claro, incluso ahora mismo en nuestra realidad de país, Argentina, en este aquí y ahora, o sea, es la impresión constante de dinero que se reparte. Claro. En vez de hacer economía, parece que tienen una imprenta, han estudiado, no sé, diseño gráfico, y eso mismo hace que esto sea un sinfín donde en un momento va a tocar fondo, Claro. ¿no? Y bueno, y esto mismo en la obra también se refleja ahí, después incluso con todos los beneficios conquistados por este emperador, que es el que se hace de los billetes y demás, la iglesia es la que se quiere apoderar después de lo conquistado, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, aquí también vamos a tener diversos problemas respecto de eso. Después, transhumanismo, que la palabra diría más que humano. Bueno, y es en relación a lo que dijiste vos. O vamos a hacer todo, ¿no? Una especie de Terminator, mitad máquina, mitad... Androides. Claro. O, y acá remitimos a las esculturas que mostramos hace un rato, mezclas de animales, de plantas y de una cosa misteriosa ahí que no sabemos muy bien para qué. Como el hecho de ponerse antenas para ver colores que no ve el humano. ¿Y para qué querés ver más colores? ¿No? Es ampliar el espectro de los sentidos que nombramos en el primer episodio. La vista, el olfato, el gusto, el tacto. ¿Para qué ampliarlo más? Ampliar el espectro, ¿para qué? Para ver más espectros. Porque si no está orientado, esa suma de experiencias lo van a desorientar infinitamente más. Se va a convertir en un laberinto mucho más grande. Bueno, después decíamos también lo que es la conquista del espacio, Sí. ahora los multimillonarios que se van a visitar la luna o van a un ratito y vuelven, Claro. etcétera, etcétera. Nunca sabemos ni para qué suben ni, Ni para para qué qué bajan. saben, las compras de terrenos en la luna, anda a saber si no ya están comprando también los terrenos en Marte, porque las Claro. estaciones nuevas que van a empezar a salir para allá. La manipulación también del clima, Eso. que tiene que ver también con el antiguo mito de la Atlántida, ¿no? Claro. Hay versiones que dicen que a partir de esa manipulación también fue el hundimiento de la... Claro, pues en la mitología que tenemos, que la Atlántida, al menos como mito, ¿no? Se hunde cubierta por las aguas, ¿no? En cambio, Lemuria se habría prendido fuego y Tartaria la habría cubierto el barro. O sea, los distintos elementos devorando el terreno humano, ¿no? Comiéndoselo. Por una ansia de dominar los elementos se ponen en contra y te comen vivo, ¿no? Exactamente. Por eso es muy importante, me parece, intentar saber que todo eso que ahora se plasmó o que está en lo nuestro, nos hace más difícil todavía hacer una liberación de todo eso, ¿no? Claro. Entonces, la pregunta que ahora sí nos podemos hacer es, o que también ver por qué en Fausto no pudo hacer esa liberación
y quedar todavía atado a lo inférico, atado a los placeres mundanos, o por qué no pudo él, en ese descubrimiento de la magia o del espíritu, del mundo del espíritu, salir y poder aventurarse a otros planos, que sería en esta vida precisamente liberarse en la vida, ¿no? Queríamos, ya cerrando el tema, hablar de dos cuestiones. Una, ¿qué es liberarse? Porque dijimos que, por ejemplo, para el budismo, la salvación es un concepto que no entra en juego. Pero todas las tradiciones, básicamente, hablan de que hay que llegar a un estado, a algún estado crístico, como dijimos, la piedra en cristal, una planta en un fruto, y así en los diferentes reinos, reino animal, vegetal. Ahora, ¿cuál es el estado a lograr? ¿O de qué estamos hablando cuando hablamos de un ser liberado? El liberado en vida es un término que quiero que busquen, si no lo han escuchado nunca, que está nombrado tanto en la obra de Mircea Eliade, el Mefistófeles y el Andrógino, como en el libro Patanjali y el Yoga. También ahí explica bien las distintas líneas hindúes que consideran o no a la realidad esta ilusión o no. Pero se habla del concepto del Jivun Mukta, que es el liberado en vida. ¿Qué quiere decir? Es un individuo que ha logrado en vida, como estamos diciendo, es un ser que uno se va a cruzar por la calle, no es alguien que se ha beatificado después de muerto y demás, no, es un ser que en vida se lo considera liberado. ¿Esto qué quiere decir? Muy simplificadamente, que es un ser que no es causa y efecto, que él es y el hecho de ser no genera eventos de acción y reacción. Vamos a ejemplificarlo con algo. Por ejemplo, Franco me hace un favor un día, entonces me hace un bien. Y quizás más tarde, yo por ese bien, por ejemplo, que me preste dinero, me termino fundiendo. Entonces lo que era bueno, después termina siendo malo. En la cadena de eventos, lo que parecía bueno, termina siendo malo. O al revés, el Franco me roba dinero, y yo me quejo de que qué tragedia esto, y después por eso y una serie de eventos encadenados me surge una posibilidad y termina siendo que es algo bueno. Menos mal que al final el Franco me cago, entonces yo ahora pude hacer esto. ¿Qué es esta trampa? Porque no deja de ser una trampa, que es que tanto el bien y el mal dentro del universo creado genera bien y genera mal. Entonces ahí entramos en la rueda del samsara. La rueda samsárica es la rueda que gira por las acciones y reacciones que los humanos hacen dentro de este plano y que nunca se detiene. Entonces el liberado en vida, ¿qué hace? Hace actos que no generan ni nuevas buenas acciones ni nuevas malas acciones. Acaban en sí mismo. Está la clave también en la cuestión del encadenamiento, ¿no? Claro. O sea, es desencadenarse de lo que está encadenado, que es precisamente esta cuestión del bien y el mal, la justicia y el bien, etcétera, etcétera, de todos conceptos que están plasmados en esta realidad. Claro. Pero en realidad el liberado en vida desencadena, desarticula eso para sí. Claro. No quiere actuar ni para un otro, ni su vida depende de un otro, sino que sus actos, cada uno de esos actos son libres en sí mismos. Claro. No se involucra en esa trama, porque otra figura con la que se entiende a Brahma, el dios hindú, es como un entramado, justamente. Si es un entramado, es otra forma de decir que estoy encadenado a una serie de eventos. Para un astrólogo serían los astros, para un médico los gérmenes, o sea, toda una serie de fenómenos físicos que me influyen, no me
limitan determinantemente, pero me condicionan, como dijimos. Bueno, el liberado en vida logra un estado en el que eso no influye en su vida. El oro no se ensucia por tocar el barro, ni el barro se hace de oro por tocar oro. Exacto. ¿No? Entonces, un individuo que logra ese estado ha logrado, creemos nosotros, lo máximo que se podría lograr en vida. Es conocerse a sí mismos, y que las tramas que nos rodean, todas estas, y que la literatura ayuda a digerir, porque cuando las vivimos en lo cotidiano, lo vivimos a un ritmo que no nos permite digerirlo, vamos a decirlo de forma, y entonces no entendemos qué es esto, qué es este nuevo movimiento, qué es esta nueva idea, qué es esta nueva ideología, no vamos a entender. Cuando lo tenemos plasmado en literatura que está escrito hace siglos y que se repiten y se repiten en la rueda samsárica, pero que si los hubiésemos leído con tiempo nos daríamos cuenta que estamos viviendo eso. Exacto. Y si es tragedia, tratar de no hacer lo que hizo el personaje. O sea, a veces no hay que ir tanto hacia adelante, claro, sino que a veces hay que remitirse hacia atrás. hacia atrás. Y ahora, para dar un buen punto, quizá seguido, quizá suspensivo, quizá final, pero retomar un breve diálogo, en realidad. No, claro. No un diálogo, en realidad un escrito, para terminar de dar síntesis a todo lo que fue esta charla, que el Fausto es usado como de excusa para terminar tocando todos los demás temas y bueno, y dar algún tipo de mensaje y asentamiento en este aquí y ahora en el que estamos. Vamos a leer el discurso que da Tyler Durden en la película El Club de la Pelea, ¿no? Lo dan en un sótano, o sea, lo más bajo. Tyler Durden, recordemos que es el Mefistófeles de la película, pero en este caso dice cosas muy valiosas que nos pueden orientar, ¿no? Después no hay que escucharlo más para hacer, porque después se engaña. Dice Tyler Durden, rodeado de todos sus ejércitos, su ejército, digamos: veo en el club de la pelea a los hombres más fuertes y más listos que jamás hayan vivido. Veo todo ese potencial y lo veo desperdiciado. Maldición, una generación entera bombeando gasolina, sirviendo mesas, esclavos con cuellos blancos. Los anuncios nos tienen persiguiendo autos y ropa, en trabajo que odiamos para comprar mierda que no necesitamos. Somos los hijos medios de la historia, sin propósito ni lugar. No vivimos una gran guerra, ni una gran depresión. Nuestra guerra es una guerra espiritual. Nuestra gran depresión son nuestras vidas. Magistral. Nuestra guerra en esta época es espiritual. Pero en otra escena, Tyler le dice al personaje de Norton, que no tiene nombre, somos la generación criados por mujeres. No sé si la solución sea la mujer, porque él también necesita que Norton en el argumento esté solo, y lo aísla de Marla, que es el personaje femenino en la película. Ahí Tyler metió la cola, ¿no? Ahí está jugando en contra. Acá, ¿qué hace? Despierta el espíritu guerrero. Le está hablando a guerreros que están siendo devorados por la modernidad y los intenta despertar. Pero cuando le dice, pero quédate solo, lo está traicionando. Porque en la historia del Fausto se salva por el eterno femenino. Lo eterno femenino nos lleva a las alturas. Lo femenino no tiene que servir de tentación para caer, sino de impulso para elevar. Lo mismo que nos hizo descender, nos hará ascender, transfigurados y transmutados. Así como los ángeles descendieron enamorados, que asciendan también enamorados. Bueno, muchas gracias, Franco. Damos un cierre, un gusto. Así que damos un cierre a este nuevo episodio de Hora Libre para sumar nuevos videos y sumar nuevas aventuras en este recorrido. Así que muchas gracias. Muchas gracias.
not go gentle into that good night. Old age should burn and rave at close of day. Rage, rage against the dying of the light. Though wise men at their end know dark is right, because their words had forked no lightning, they do not go gentle into that good night. Good men, the last wave by, crying how bright their frail deeds might have danced in a green bay. Rage, rage against the dying of the light. Wild men who caught and sang the sun in flight, and learned too late they grieved it on its way, do not go gentle into that good night. Grave men near death who see with blinding sight, blind eyes could blaze like meteors and be gay. Rage, rage against the dying of the light. And you